qué dicha, Señor, y con qué gozo lo hemos cumplido, Padre. Qué deleite, mi Señor. Gracias por tan grande privilegio. Oramos, Padre, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea ministrándonos, Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté cautivo en torno a ti. Oramos por disposición plena, Señor, en nuestros corazones, para arraigar tu bendita palabra y ponerla por práctica, Señor, en nuestra vida. Oramos porque podamos testificar a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo de modo vivencial, mi Señor. Oramos, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Tenemos diapositivas, Yello. Abrimos la palabra, por favor, en el libro de Ageo. Es de los últimos del Antiguo Testamento, antes de Zacarías. Está Ageo. Dice la bendita palabra, capítulo 1, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y traé madera y reedificá la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es esta la palabra de Dios. Libro de Ageo, tal vez no lo tengamos muy en cuenta, ¿no? No somos muy dados a estudiar estos libros de los profetas menores. Y olvidamos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y qué riqueza, mis hermanos, en toda la bendita palabra. Y este libro de manera especial nos hace un llamado. Mire, este libro es escrito, estas palabras son inspiradas, mejor, por Dios al profeta Ageo en el año 520 antes de Cristo. 520 antes de Cristo. Y están tan vigentes que no puede uno evitar sentir temor. No puede uno evitar sentir estupor de corroborar la misma naturaleza. Todos los hombres tenemos la misma naturaleza. El comportamiento de aquellos hombres en el año 520 antes de Cristo es el comportamiento nuestro ahora, y por eso las palabras de Ageo son tan vigentes. Sí. Con este libro del cual iniciamos el estudio hoy, el Señor nos hace un llamado a sacudirnos de la apatía espiritual. El Señor nos hace un llamado a no trastocar nuestras prioridades. Estás confusa, tenemos confusas las prioridades. Nos hace un llamado a trabajar con entusiasmo en la expansión del reino. Y lo vamos a abordar a través de estos 3 puntos. Primero vamos a ver el contexto histórico, luego vamos a ver el llamado y después la respuesta del pueblo.
Son 4 mensajes que contiene el libro de Ageo. El primero de ellos lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 15. Y hoy vamos a tratar de abarcar al menos el primer mensaje. Entonces, iniciamos con el contexto histórico. Mire, Ageo es un profeta que ministra el pueblo de Israel después del exilio, profeta posexilio. ¿Y qué significa eso? Dios habló a su pueblo de muchas formas. Dice, hablé muchas veces y de muchas maneras, pero no inclinaste vuestro oído para oír. Y nuestro Señor llamaba la atención de su pueblo. Si uno mira, lo hemos estudiado, el profeta Amós, ahí más atrasito. En el capítulo 4 de Amós tenemos un ejemplo de cómo el Señor hablaba. Dice Amós 4:6, os hiciste estar a diente limpio. Es decir, el Señor permitió que hubiese hambruna. Mire que el Señor se lo adjudica. Él dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y usted va a encontrar cuando lee ese capítulo 4 el mismo estribillo al final de los versículos. Y dice, Jehová el Señor, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 7, yo detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hacía llover en una parte, ustedes se iban para otra creyendo que iban a buscar agua y allá había sequía y se movían para otro pueblo y allá había sequía. Era yo, dice el Señor. Y vuelve y dice el estribillo, y no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y cuando el viento no acababa sus cultivos, les enviaba las langostas. Era yo, dice el Señor. Sin embargo, no os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad, versículo 10, tal como en Egipto. Y al final dice Jehová, mas no volvisteis a mí. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y al final dice Jehová, mas no volvisteis a mí. Y el Señor le hablaba al pueblo de muchas formas. Y el pueblo se desvió de la voluntad del Señor, endureció su corazón y no escuchó. El Señor permite a través de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llegase allí a Judá, acabó toda Jerusalén y destruyó el templo. Y se llevó muchos judíos cautivos. El Señor emitiendo juicio contra su pueblo. Eso fue en el año 586 antes de Cristo. A pesar de ello, nuestro Señor, siempre allí, amoroso, llena a su pueblo de esperanza. Y le dice en la profecía de Isaías 44, vamos a leer versículo 26. Dice nuestro Señor, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, miren esta profecía, serás habitada. Ya estaban en el exilio. Eran cautivos de la potencia en ese momento, la potencia militar. Y el Señor les dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Dios que dice a las profundidades secaos y tus ríos hace secar. ¿Qué dice de Ciro? Mire, la profecía era tan expresa que daba el nombre del rey persa que iba a permitir que este pueblo volviese de la cautividad, que volviese a Jerusalén. Da el nombre. Esto fue 300 años antes de que ocurriera, de que el pueblo regresara a Jerusalén. Ya la profecía era dada por Isaías y decía, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Cuando se cumple esta profecía, lo encontramos en Esdras. ¿Sí? Y vamos a estar de Esdras a Ageo. Para entender a Ageo hay que tener claro Esdras. ¿Sí? Entonces, en Esdras encontramos el cumplimiento de la profecía. El Señor había dicho a través de su profeta Isaías que el pueblo volvería a Jerusalén.
que iba a reedificar nuevamente el templo. Y aquí encontramos, dice la bendita palabra, en el primer año de ¿quién? Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Quién despertó el espíritu de Ciro? No era voluntad de Ciro. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El cumplimiento de la profecía. Ciro emite un decreto y dice: Jehová, el Dios del universo, el que me ha dado a mí todos los reinos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, en Judá. Y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. A raíz de este decreto que expide Ciro en el año 538 a.C., en el 537 salen 50,000 judíos aproximadamente. La palabra nos dice, por allí tengo hecha la cuenta. Bueno, no, devuélvelo ahora. Aproximadamente 50,000 judíos. Dice Esdras 2:64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Pero no estaban contados sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y aparte de eso, 200 cantores y cantoras, casi 50,000 judíos, 49,800 y un piquito allí, creo que es 37. Regresan a Jerusalén. Lo primero que hacen lo encontramos en Esdras 3:3. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Y al día siguiente, en la primavera, levantaron los cimientos. Y uno dice: qué bien este pueblo tan obediente. Mire, están cumpliendo el propósito del Señor. El Señor hace que Ciro expida ese decreto con el único propósito de que edifiquen el templo de Dios. Y ellos no esperan, llegan y de una vez los cimientos, ¿sí? Pero dice Esdras 4 que oyendo los enemigos, Esdras 4:1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Mire, ¿qué ocurrió? 70 años Jerusalén asolada, en ruinas el templo. Pues ya había gente que había tomado posesión de esa tierra. Y viene por decreto del rey Ciro, y entonces algo parecido, ni siquiera vale la pena hacer la comparación, pero viene a la mente que usted está en una tierra 30, 40 años, 50, y entonces llegan y dicen: esa tierra es mía. Ciro emite el decreto y 70 años después va el pueblo de Dios y empieza a edificar. Entonces obviamente los habitantes dicen: no, pero ¿cómo? Y van a edificar aquí si nosotros ya tenemos posesión aquí. Pero era la tierra que Dios le había entregado a su pueblo. Entonces ellos dicen: venga, hagámonos pasito, hagamos esto en compañía para que no nos saquen de aquí y todos. No, señor, nosotros, el pueblo de Dios, somos los que edificaremos el templo y reconstruiremos la ciudad. Entonces, ante eso, ¿qué pasó? Dice, versículo 4, capítulo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, Ciro
que había escrito el decreto y había ordenado que el pueblo regresara y construyera el templo, había muerto en batalla. Y los enemigos de Israel dijeron, no señor, y empiezan a hostigar, y empiezan a disponer al rey que llega, ¿sí? Darío, y después llega Asuero y lo mismo. Acusaciones, amenazas, intimidan, y entonces el pueblo se quedó allí en Jerusalén, acostumbrándose a ver el templo en ruinas. Y ahí hacían sus sacrificios con el templo en ruinas y se fueron inmiscuyendo en sus negocios y todo estaba muy bien. Y venga, hagamos negocios, somos muy prósperos y se ocuparon de todos sus asuntos personales. Vinieron esos intereses de los cuales nosotros no somos ajenos. Vino el trabajo, vino las ocupaciones, vino las ansias de tener un poquito más y se olvidaron. Y se olvidan que el propósito por el que Dios permitió que retornaran era construir el templo. Y entonces es cuando el Señor levanta a su profeta Ageo y a Zacarías. Y a través de Ageo les da este mensaje. Y les dice, leamos nuevamente, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. ¿Le habló a quién? A los líderes, a las autoridades del pueblo, el gobernador y la autoridad eclesiástica, el sacerdote. ¿Y qué les dijo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sí? Mire, devuélvelo, Gerson. Esdras 4:1. Bueno, miren ustedes el énfasis, mis hermanos y amigos. Este mensaje no es de Ageo, no eran palabras de Ageo, era Dios mismo. Cuando nosotros leemos todo este capítulo y los primeros 15 versículos de manera especial, nos encontramos el énfasis que el profeta da a que son palabras de Jehová. Es que es la palabra de Jehová, dice. Versículo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, así ha dicho Jehová. Versículo 8 al final, ha dicho Jehová. Versículo 9, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y oyó Zorobabel, ¿qué? La voz de Jehová su Dios. Versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Era la palabra de Dios que levantaba a este pueblo que estaba metido en todos los asuntos y no querían saber de la comunión con Dios. Y no es que aquí, es que el Señor les dice, mire, ustedes dicen que aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sí? Y está el contraste. El Señor les está diciendo, ustedes están muy bonitas sus casas y mi templo está en ruinas. Es obvio, es evidente que su prioridad son sus casas. Y es evidente que mi templo, no, pues ninguna prioridad es para ustedes. Es evidente su interés en sus casas y en sus lujos. Y pues el templo de Dios está en ruinas. ¿Sí? El templo de Dios está en ruinas. Pero este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. ¿Sí? Y es la palabra del Señor a través de Ageo que los invita a reflexionar acerca de los caminos que están andando, acerca de sus prioridades truncadas, ¿sí? Y les dice, mire, es que esto es Jehová de los ejércitos, y cuando dice Jehová de los ejércitos, está diciendo es la máxima autoridad, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que hoy los exhorta a mirar cuáles son sus prioridades en su vida, cómo estás caminando, considerad, meditad, poned tu corazón, mire su voluntad,
¿Hacia dónde está dirigida? Les está diciendo el Señor. La palabra de Dios, mis hermanos. Y me voy a permitir adelantarme un poquito porque cuando llega la palabra de Dios, mire lo que sucede. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿En el día qué? 24. Y este mensaje llegó el primer día del mes sexto. En 23 días hicieron todo lo que no hicieron en 17 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sí? La que es viva y eficaz. Y es la palabra de Dios la que es predicada a través del profeta. Es la palabra de Dios, aquella que mueve los corazones. Es la palabra de Dios por medio del cual tenemos la presencia del Señor aquí hablándonos. Mire, un profeta es inspirado, un predicador no. ¿Sí? Un predicador es capacitado por el Señor para traer su mensaje. Pero es la palabra del Señor. Cada que un hermano el Señor le capacita para venir aquí, es el Señor que te está hablando. Y era Ageo hablando la palabra del Señor. Y diciéndole: meditad en vuestros caminos, y la palabra del Señor los mueve, y en 23 días inician las obras. Y no fue que se demoraron 23 días para ir, no. La palabra del Señor, esa que a usted, hermano, y a mí nos transformó la vida. 39 años esperando la palabra del Señor, pero llegó la palabra del Señor y transforma las vidas. Porque es la palabra de Dios. Por eso no podemos permitir que la palabra del Señor se cambie por shows y por cosas más llamativas, porque la que convence es la palabra del Señor. La que es viva y eficaz es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, inmediatamente este pueblo se pone en marcha. Claro, hacen preparativos y al día 23 ya tienen cómo iniciar la obra. Porque es la palabra del Señor. Esa que no podemos cambiar, mis hermanos. Cuando la palabra del Señor se predica tal cual es, de manera efectiva, cuando se predica pura como la tenemos, el Espíritu Santo obra. Mire, usted, amigo, que no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor, hay esperanza. Mientras usted esté allí escuchando la palabra del Señor, hay esperanza. Porque es que es la palabra del Señor. No es invenciones, no. Es la palabra del Señor que es viva, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sopla en ella y le da vida. Y por eso nosotros vemos vidas transformadas. Es a través de la palabra del Señor. Y viene la palabra del Señor, esa que nunca debe ser sustituida. Y ese es el contexto. Este pueblo estaba reacio a edificar la casa de Dios. Se ocuparon en otras cosas. Nos interesan los negocios, nos interesan el trabajo, nos interesa el esparcimiento, nos interesa pero el templo sigue en ruinas. ¿Sí? Y entonces, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día, el Señor les va a decir lo siguiente. Este pueblo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos,
meditad bien vuestros caminos. Meditemos, mis hermanos, en nuestras motivaciones. Meditemos en nuestras prioridades. Meditemos en lo que estamos dedicando nuestra vida, cuyo propósito debe ser propender por la expansión de la bendita palabra del Señor para que muchos sean alcanzados. Y nuestro Señor les está diciendo, uy, qué bonitas sus casas. Casas artesonadas, por ahí saqué una imagen de lo que significa una casa artesonada, mírela allá. Así tenían las casas, no en ese tiempo, ¿no? Pues yo me imagino lo último que había en ese tiempo allá. Yo me imagino que era el barro ese amarillito y bien con las manos le habían hecho, lo habían pulido bien. Pero casa artesonada era lo más lujoso del momento. Y el templo estaba en ruinas. El templo en ruinas. Y no es que Dios estuviese, pero es que el Señor, mira, no puede ver que esté bien su siervo y tenga una casa lujosa y que él necesita también un templo lujoso. ¿Sí? No, hermanito, no es eso. ¿Sí? El mensaje está claro, nuestro Señor les está diciendo, Ageo no puede ser más claro, le dice, mire, sus casas, ustedes le dan, sí, mire, su prioridad es sus casas, y qué bonita esas casas artesonadas, y el templo está en ruinas, pero el fondo del asunto, mis hermanos, y lo que debemos entender era el significado del templo para el pueblo de Israel. ¿Qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Esa tenía que ser la prioridad. Nuestro Dios siempre ha querido comunión con nosotros y les permite salir de la cautividad porque Dios quiere devolver la comunión a ese pueblo. Dios quiere que cuenten con Él. Dios quiere estar ahí con ellos. Restaurar la comunión con Él. Siempre Dios ha querido comunión con nosotros. En Génesis 2:15 uno lee, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo labrara y lo guardase. ¿Cómo creen ustedes que Dios le dio ese mandamiento al hombre, esa consigna? Face to face, mis hermanos. Así. Escuchó Adán la palabra del Señor. Eso se llama comunión. Adán hablaba con Dios. Dios hablaba con Adán para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:19 nos dice que Dios formó toda bestia del campo y toda ave y se los trajo aquí a Adán y le dijo, hágale mijo, póngale nombre. ¿Sí? ¿Cómo le dijo? Comunión, comunicación directa, comunión, estar en la presencia de Dios. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová y el Señor se paseaba por el huerto. Comunión. Éxodo 20:24, Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo primero que les dice es, hagan un altar de tierra, porque el Señor quiere comunión. Dios, el hombre peca, sale de la comunión, porque Dios, nada que ver con el pecado, siendo santo, santo, santo. Pero Dios, lleno de misericordia y de amor, le dice a Adán, con el ejemplo, ¿no? Mata al animalito y lo viste. Le dice, para estar en mi presencia de aquí en adelante, se impone las manos en un animalito como símbolo de que su pecado se transmite a él y se mata al animalito. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces a este pueblo lo mismo, hagan un altar para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendrá a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. ¿El Señor qué quiere? Comunión. El hombre pecador y el Señor buscando que se limpie de su pecado para tener comunión. Y le da el medio, ahí está, es con corderitos, ¿sí? Ahí, sacrificio animal. Te limpias y comunión a través del sacerdote, ¿sí? ¿Sigue, Gerson?
Gracias, mi hermano. Primera de Reyes 7:36. Mire. Elí entendió lo que era la comunión con el Señor. Y sabemos la historia de Elí, ¿no? Elí no le estorbó a sus hijos hacían unos bacanales tremendos con las ofrendas del Señor, se embriagaban. Y Elí, bien, gracias. Es que son mis hijos. Entonces la prioridad de Elí fueron sus hijos. Y llega, están en guerra con los filisteos. Israel va perdiendo la guerra y entonces dice, traigan el arca para que nuestro Señor nos proteja de nuestros enemigos. Vamos a Primera de Reyes 7. Primera de Reyes 7. No. Es segunda. Segunda de Reyes. Ya, manito. Yo creo. Elí. Samuel. Sí, es Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel 7. Mire el versículo 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. No, ese no estoy mal aquí. Atrás. Que estoy perdido, manito. 4:5, manito. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ellos estaban perdiendo la batalla. Traigan el arca de Jehová. Y cuando llegó al campamento, mire la reacción del pueblo. Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Versículo 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla. Llega un mensajero rápido a anunciarle a Elí, ¿no? Y Elí está sentado en la silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa de ¿qué? No era por causa de que murieran sus hijos. La preocupación de Elí estaba en ¿qué? El arca, la presencia de Dios, la comunión con Dios, el arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, el mensajero hace mención del arca de Dios y le dice, el arca se la llevaron nuestros enemigos, los filisteos. Entonces Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se desnucó y murió. Elí sintió lo que sintió Adán y Eva al quedarse sin comunión con nuestro Señor. Elí sabía que el arca, allí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba allí manifestada en el arca, y el arca estaba con los enemigos, no había comunión con Dios, no había forma. Nada de lo que el hombre podía hacer lo podía poner en comunión con Dios. El arca simboliza la presencia, la gloria de Dios, y se habían llevado el arca, y Elí cae y se desnuca. Después es el templo. Y el templo sabemos que Salomón construye el templo y entonces Dios da unas especificaciones. Es muy preciso en cómo construir el templo. Y encontramos que en el templo, en el inmobiliario, dice que deben tallar figuras de leones, figuras de bueyes, palmeras, unos ríos de bronce. Y uno dice, uy, ¿por qué tantas especificaciones?
porque a través de todo ese inmobiliario el Señor le estaba recordando lo que perdieron en el huerto del Edén. Tenían que ansiar la comunión con el Señor, perdida desde Adán y Eva cuando hablaba con el Señor y lo veía que se paseaba por el huerto. Allí en todas esas figuras ellos recordaban, ansiaban esa comunión, el volver a estar en el paraíso. Por eso todas esas figuras talladas. El templo. Y en el templo, cuando Salomón termina el templo y hace la dedicatoria a Dios, miren lo que le dice nuestro Señor. Creo que ahí sí es Primera de Reyes 7. Primera de Reyes 9. Y Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Mire, Salomón ha terminado de orar y de dedicar el templo a Dios. Y mire lo que le dice nuestro Señor. Versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. He oído tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Y para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos. En ella estará mi corazón todos los días. Nuestro Señor le está diciendo a Salomón, ese es mi santuario. Ahí yo voy a habitar. Cuando usted ore ahí, será como si yo lo escuchara en el cielo. Sus oraciones, mi corazón está ahí, mis oídos están ahí, yo estoy ahí, la gloria de Dios está ahí en el templo. Por eso cuando destruyen el templo, eso para la nación de Israel, se acabó la comunión con Dios. Perdimos el bien más preciado, el tesoro más preciado, la comunión con Dios. Y ahora, mis hermanos, Ciro firma ese decreto y les permite regresar para que recuperen esa comunión, porque en el templo que dijo nuestro Señor, ahí están mis oídos, ahí va a estar mi corazón, es ahí donde ustedes rinden adoración, donde rinden alabanza. No era en Betel ni en Dana, ya cayeron en idolatría, era ahí en Jerusalén, en el templo. Y les dice, para vosotros es tiempo de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor les está diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Y es lo que te dice a ti, amigo, que no has conocido del Señor, porque el templo ahora es nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene comunión con Dios si no es por medio de Cristo. Él es el camino. Nuestro Señor dice allá en Juan, dice, destruí este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos dicen, 46 años se demoraron levantando este templo y lo vas a levantar en 3 días. ¿Sí? Y aclara Juan inspirado por el Espíritu Santo, aclara y dice, se refiere al templo de su cuerpo. El templo es nuestro Señor Jesucristo. Y es el que te está diciendo, venid. Y le dices, no ha llegado el tiempo. Es que cuando yo esté más viejito, cuando no mire tanto con estos ojos las mujeres, no ha llegado el tiempo de dejar la fornicación, no. No es tiempo de dejar el adulterio. No es tiempo de lucrarme de manera ilegal. No es tiempo todavía. No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo de dejar la mentira. No ha llegado el tiempo. Señor, no es tiempo. Cuando esté en las últimas, yo decido cuándo es el tiempo. Como el ladrón en la cruz cuando ya me vean lo último. Pero ¿sabes cómo va a ser tu muerte? Aquí venía, fue cliente de nosotros en la oficina. El suegro de Líbano, don James, aquí nos acompañó cuando estuvo el hermano de Argentina. No, el hermano Carbonell. Vino con su esposa. Y se congregó aquí, vino varias veces. Le invitamos y él vino.
Yo le llevaba un caso, hicimos la audiencia, salió de prisión y entonces contento se fue a rendir una penitencia en Buga. Viniendo de Buga se metió allá por Yotoco, pasaba una mula por el lado y en toda una curva le cayó un container y como decimos nosotros, ni con cuchara, porque ese container, pues encima un container pesado encima de una persona, a los dos los mató. Yo les pregunto, usted amigo que no ha llegado a los pies de mi Señor Jesucristo, ¿en ese momento usted se va a arrepentir? Viendo ese container encima, ¿usted cree que usted se va a acordar? No va a tener tiempo, eso son milésimas de segundo. Pero hoy que tiene la oportunidad dice, no es tiempo, no ha llegado el tiempo. Esperemos. Y la bendita palabra dice que el día de salvación es hoy. Y nuestro Señor, este pueblo rechazando la gloria de Dios, rechazando la presencia de Dios, rechazando la comunión de Dios por darle prioridad a otras cosas vanas, sin ningún significado. Lo que hay aquí, hermanito, nadie se lo va a llevar, nadie. Cosas vanas, superficiales. Y este pueblo pegado de eso. Y el Señor en su misericordia y en su amor manda a su profeta y les dice, medita bien, ¿no? Mediten bien sobre vuestros caminos. Mire, no diga que no hay tiempo. Nunca tienes tiempo. Y nosotros, mis hermanos, creímos, no es tiempo para congregarme. Es tiempo para madrugar y hacer un devocional. No hay tiempo para la oración. Es que si yo me dedico media hora a la oración, esa media hora puedo estudiar y preparar mejor el caso. No hay tiempo. Es que yo quisiera, pero no hay tiempo. No hay tiempo para poner mis dones al servicio de la obra. No hay tiempo para trabajar en la expansión del evangelio. No hay tiempo. Es que no hay tiempo y nunca tenemos tiempo, mis hermanos. Nuestra prioridad, ¿cuál es? Trastocadas, confusas, las cambiamos. Y nuestro Señor, mire, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Y ese meditar es considerar. Pon tu corazón sobre el camino que estás andando. Y dice en el versículo, en 2:15 dice lo mismo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, en el corazón donde está la voluntad. Medite con todo su intelecto, medite con todas sus facultades, medite, considere qué es lo importante, dice el Señor. Y en el 18 vuelve y dice, meditad pues en vuestro corazón, meditad. Pero decimos, no hay tiempo, ¿sí? No tenemos tiempo. Mire, uno entiende, hermanitos, y me va a disculpar el amigo que aún no ha entregado su vida al Señor. Pero uno entiende que usted que está ciego, dedique todas sus fuerzas y todas sus energías a querer vivir cómodo aquí en esta esfera terrenal, porque usted cree que es la única vida que existe. Usted sigue con la mentalidad, ¿sí? Comamos, gocemos, que la vida es esta y uno se muere y nada se lleva y te queda lo que te comiste, lo que paseaste, lo que disfrutaste. Usted tiene, y entonces está bien que el que no ha tenido un encuentro personal con Dios dedique sus fuerzas creyendo que solo está en la vida, pues a vivir lo más cómodo posible. Pero nosotros que sabemos que la vida es como neblina, que sabemos que nuestra ciudadanía es celestial, que dice Hebreo 11:10 que nuestra mirada debe estar puesta en la Jerusalén celestial, esa ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, y dedicamos las energías, lo que podemos hacer, nuestras capacidades a cosas de este mundo, hermanitos, y le damos prioridad. Mire, decía alguien, santificación es recortar la distancia entre la teología y la vivencia. Es decir, usted y yo que llevamos tiempo en el evangelio tenemos
cantidad de información, conocemos la palabra. Y por la misericordia de mi Señor y su Santo Espíritu en nosotros nos paramos allá. Yo veo al antiguo Rubén y estoy aquí parado y digo, mi Señor, gracias porque yo he visto tu palabra en mí, me sigues edificando, me sigues limpiando. Eres tú, yo no he dejado nada. Yo veo la palabra, que la palabra es viva y eficaz y tu Santo Espíritu, yo me dispongo y me va limpiando. Hemos visto, ¿sí? Ese cambio. Hermanitos. Pero decimos cosas tan bonitas, tan espirituales y decimos, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? ¿De qué me sirve ganar la vida entera y tener lleno de bienes? ¿De qué? Y perder el alma. ¿De qué sirve eso? ¿Sí? Y salimos de aquí y todo nuestro tiempo es para lo material. En el fondo creemos que Cristo no es suficiente. En el fondo creemos, porque nuestras acciones así lo indican, que necesitamos lo material para estar bien, para llenarnos. No hay coherencia, la santificación, mire. Desde que yo tenga a mi Señor estoy bien, no necesito nada más, ¿sí? ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Tengo a mi Señor, estoy pleno, estoy completo. Palabra, teología, vivencia. No hay tiempo, no oro porque no tengo tiempo, no hago el devocional porque no tengo tiempo. Con mi hijo no tengo tiempo. Mijo, no me hable que estoy aquí redactando este documento. Usted sabe, papi, que tengo que trabajar, no tengo tiempo. La salvación de nuestros hijos, de nuestros padres, de las personas que amamos, no tenemos tiempo. No hay tiempo. Entonces, ¿vivimos la palabra? Mis hermanos, eso es idolatría. Yo no sé si ustedes han sido sorprendidos en idolatría. Yo me he sorprendido en idolatría. Yo he incurrido en ese pecado, yo continuamente. ¿Sí? Porque idolatría, ¿qué es? Su seguridad, su confianza está puesta en las cosas creadas y no en el creador. Su seguridad, su confianza está puesta en alcanzar una pensión y no es Dios su sustentador. Su seguridad, su confianza está en tener unas casas para alquilar, como si Dios no nos sustentara. Su seguridad, su confianza está en tener un buen trabajo. Nuestra seguridad, nuestra confianza está en cosas más, idolatría. Y mi Señor, yo me gozo porque qué día sentí su látigo amoroso en mi espalda. ¿Sí? Y mi esposa sabe, ¿no? Hicimos el raciocinio y uno por ahí solo y con la cara así. Riéndonos, porque si usted ve que el Señor lo disciplina, usted dice, soy hijo. ¿Sí? Soy hijo, el Señor me disciplina. Y el Señor azota al que tiene por hijo. Y gracias, Señor. Yo dije, gracias que me atracaron. ¿Sí? Y mi esposa sabe. Le di gracias a mi Señor porque los muchachos que me atracaron, un señor le tiró un camión y no lo alcanzó a coger. Yo le dije, gracias, Señor, porque a ellos les salió bien. Y no los lincharon ahí como acostumbra la gente hoy día. Le estás dando una oportunidad de que se arrepientan y llegue a tus pies, Padre Celestial. Gracias. Y gracias porque guardó a mi esposa y no nos pasó nada. Pero tenía el carrito, mis hermanos. Y no es que yo me acuerde, mire, yo les digo con plena sinceridad. Nos atracaron y nos quitaron una platica. Yo no me acuerdo de la plata, hermano. O sea, yo sé cuánto es, pero no que constituya que me está robando el sueño. Ay, esa plata y yo estoy construyendo y esa plata me va a hacer falta. No. Gracias a mi Señor y mi Señor lo sabe. Sí, ya. Tenía el carrito, hermanitos. El carrito en el que iba para Cerrito a apoyar la obra. Y no solo que fuera Cerrito, ahora voy en mi moto. Pero íbamos los tres. Mi hijo Emanuel, que no conoce el Señor, escuchaba. Y ustedes me acaban de escuchar oír, mientras escuche la palabra y esperanza. Las llevo contadas, 4 oportunidades donde no he escuchado la palabra en Cerrito porque vendí el carro que era para la obra del Señor, porque me estaba quedando corto para construir en Rosso. Lo material, la idolatría. Es que
mi amor, no nos queda sino esto, tenemos para pagar trabajadores apenas 2 semanas. Hay que vender el carro. Y no pensamos que el carro, hombre, nos íbamos los tres. Y Emanuel, escuchaba la palabra con mi esposa, o la escuchaba aquí con el hermano que estuviese conmigo. Pero es la esperanza de que llegue a los pies del Señor. Se han acortado porque ahora hay que dejarlo en la casa y vamos mi esposa y yo en moto. Y vendo el carro y lo consignan la plata allá, entonces voy a sacar la plata para unas obligaciones. 3 tipos en moto con arma, entonces me encañonan y me dicen, no se vaya a hacer matar. Y a mi esposa le ponen esa arma en la cabeza y yo le digo, mi amor, suelte ese maletín, suelte, hombre, cálmate, no le apuntes con eso. Yo lo veía a ese tipo temblando, no le, entregue eso, mi amor, entregue. ¿Sí? Y entonces, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo, Padre Celestial? ¿Cuál es el propósito, Señor? Muéstrame. Claro, idolatría se llama eso, mis hermanos. La confianza no puesta en el Señor, sino en ver la plata ahí en el depósito para cuando yo necesite sacar y no preocuparme. Y nuestro Señor nos dice, no os afanéis por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, no, nada de eso, nada. Es que la confianza tiene que estar puesta es en Él. Y por eso en Primera de Juan, el apóstol Juan, el último versículo del apóstol Juan, ¿cómo termina? Dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos, amén. Hermanitos, con qué sutileza nosotros estamos siguiendo ídolos. Y no nos damos cuenta, es que yo no me arrodillo ahí ante el rey Mamón, el dios Mamón, no. Y con nuestras actitudes y nuestro comportamiento, no le estamos diciendo, no, es que no es tiempo. ¿Sí? No hay tiempo, no ha llegado el tiempo. Y así estaba el pueblo, era la comunión, aplazando la comunión con nuestro Señor. Y nuestro Señor les dice, meditad bien vuestros caminos. Así ha dicho Jehová. ¿Sí? Meditad bien vuestros caminos. Y usted, amigo, que no tiene un encuentro personal con mi Señor Jesucristo, usted que no se ha arrepentido de manera sincera, que no se ha visto identificado allí, que no ha dicho, Señor, como nos recordaba esta mañana nuestro hermano Daniel, todos nosotros, de manera activa tuvimos que ver con la muerte de nuestro Señor. Es que murió por mi pecado, torrentes de pecado fueron sobre Él y ahí están contados los míos. Y si estuviéramos ahí, no, nos había faltado voz para decir, crucifícalo, crucifícalo, con toda la multitud. Eran nosotros, nuestros pecados. Y el ruego es, ¿para qué lo vas a postergar? No tenemos control del minuto siguiente. Arrepiéntete y que te veas allí identificado por nuestro Señor Jesucristo. Murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Que el Señor nos ayude, hermanos y amigos. Padre Santo, Padre de la Gloria, amadísimo Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, porque ella es la que nos edifica, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque mientras tu palabra sea predicada, Señor, hay esperanza. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que convence, es la palabra tuya, mi Señor. Oramos, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, a través de tu bendita palabra y tu Santo Espíritu, convenciendo de pecado, justicia y juicio, Señor. Padre, cambia corazones de piedra por corazones de carne. Que quien no te conoce, Señor, pueda adquirir, Señor, a través de tu Santo Espíritu, esa naturaleza nueva. Que se arrepienta de manera sincera, Padre, y se vea representado por mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, y en nuestro clamor, la conversión, Señor, de las almas perdidas, Señor. Solo tú, a través de tu bendita palabra, transformas vidas. Tu palabra, Señor, es eficaz para salvar a los perdidos y para santificar a los creyentes, Padre. Gracias por ello, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, de regreso a casa, sabiendo que son las mejores manos en las que podemos estar, porque de allí nadie nos sacará jamás, Señor, porque nadie es más poderoso que tú.
Oramos en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén.